Hola, hoy vamos a continuar con la última parte del ejercicio 4.10 del Richard Feldher tercera edición. En la primera parte planteamos lo que corresponde al diagrama de flujo. En la segunda parte hicimos y comentamos lo que era el análisis de grados de libertad. Y en la tercera parte nos compete hacer el balance al mezclador. Primero, como no tenemos reacción química, nosotros lo que vamos a tener es un balance simple. Entrada es igual a salida. Y nosotros, o la propuesta que yo les traigo, es trabajar de manera tabulada, es decir, a través de una tabla. Acá tenemos entradas igual a salida. Esa tabla, si ustedes observan, tiene en la primera columna una EC, que quiere decir ecuaciones. Una ecuación 1, una ecuación 2 y una ecuación 3. Eso es con la intención de que las ecuaciones queden numeradas. En la segunda columna aparece lo que son los compuestos, que quiere decir las sustancias que están involucradas. En este caso nosotros tenemos involucrado etanol y tenemos involucrada agua. Entonces vamos a tener agua y etanol, o etanol y agua. Ahora en la tercera, cuarta y quinta columna ya vienen lo que son las entradas y las salidas. ¿Cuántas entradas tenemos y cuántas salidas tenemos? Si nosotros nos percatamos en el diagrama de flujo, tenemos una entrada número 1 y una entrada número 2 y tenemos una salida número 3. De la entrada número 1 debemos recordar que nosotros tenemos el valor, pero no vamos a trabajar con eso en volumen. Vamos a trabajar con el valor de F1 en masa, que aquí está. Entonces nosotros queremos trabajar es en masa. Entonces tendríamos, por ejemplo, que llenar en la tabla lo que corresponde o compete a F1 va a ser 995,92. Y acá podemos colocar kilogramos para indicar que la tabla la vamos a trabajar en kilogramos. El valor de F2 no se tiene o no lo tenemos. En esta línea siempre debemos colocar igual, o sea que esto va a ser igual a, y en este caso sería F3. No tenemos el valor de F3 tampoco. Si volvemos otra vez a la primera columna, ¿qué vamos a anotar acá? Acá lo que vamos a anotar es la fracción másica multiplicando al flujo. Debemos recordar que este es el flujo número 1. Por lo tanto, aquí debe ir X1 de etanol por F1. Nosotros ya previamente establecimos que X1 de etanol era 0,75 por 995,02. Y de hecho también establecimos que X1 de agua era 0,25, o sea que esto es 0,25 por 995,02. En la línea número 2 debemos también anotar X2 de etanol por F2, que también establecimos que X2 de etanol era 0,40, entonces vamos a anotar 0,40 por F2. Y para el agua vamos a anotar 0,60 por F2. En la línea número 3 también tenemos lo que es la fracción másica del etanol. Es 0,60 por el flujo número 3. Y para el agua es 0,40, entonces por el flujo número 3. Y acá, en esta, estamos representando de manera tabulada lo que es el balance en sí. Cada una de esas que tenemos allí es una ecuación. Y cada una de las líneas que está de este lado, por ejemplo, lo que indican es un más. Más, más, más. Es decir, si nosotros lo escribimos en forma de ecuación, sería algo así. La primera línea va a ser 995, este es 92, perdón, yo anoté 02, es 92 acá. Entonces, la primera línea sería 995,92 más F2 va a ser igual a F3. Esa es la primera ecuación. La segunda línea sería 0,75 por 995,92 más 0,40 F2 es igual a 0,60 F3. Y la tercera línea es 0,25 por 995,92 más 0,60 F2 es igual a 0,40 F3. Estas que aparecen acá son las mismas ecuaciones que tenemos escritas acá, solamente que acá están de manera tabulada. ¿Por qué les sugiero utilizar una tabla? Les sugiero utilizar una tabla porque en los ejercicios donde tenemos muchísimas líneas de entrada y de salida, o tenemos involucrados muchos compuestos, nos ayuda muchísimo a trabajar con la tabla porque todo nos queda de una forma ordenada. De hecho, cuando tenemos varias unidades nos vemos en la obligación de plantear varios balances y entonces en forma de tabla nos queda mucho más sencillo.
Esto, de todas maneras, es lo que por lo general se suele llamar balance, algunos lo llaman balance general, a las líneas principales de entrada y de salida. Y estos son los que se conocen como balances por compuestos. Y nosotros lo estamos haciendo, solamente que de forma tabulada o en una tabla. Ahora, hay una parte muy importante y que nosotros no debemos olvidar. Esta cantidad que aparece acá es la cantidad de etanol que entra en la línea número 1. Esta cantidad que aparece acá es la cantidad de agua que entra en la línea número 2. Por ejemplo, esta cantidad que aparece acá es la cantidad de etanol que sale en la línea número 3. No debemos olvidar eso, o sea que esa es la masa de etanol, o esta es la masa de etanol que sale en la línea número 3. Porque a veces nos dan la masa completa. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos el valor completo, entonces simplemente lo anotáramos. Aquí lo único que falta es sacar la cuenta, ¿no? Pero lo tenemos. Ahora, una vez que nosotros planteamos lo que serían las ecuaciones, todo lo que debemos proponer es una solución a ese sistema de ecuaciones. Vamos a proponerla. Por ejemplo, nosotros tendríamos un sistema de ecuaciones y hay un punto importante. Las soluciones que nosotros vamos a proponer para el sistema de ecuaciones, siempre lo vamos a proponer en base a, o vamos por lo menos a tratar de proponerlo siempre en base a la ecuación número 2 y 3 que marcamos en la parte anterior. Porque la ecuación número 1 en realidad proviene de las ecuaciones 2 y 3 que tenemos en la parte anterior. Me explico. La ecuación número 1 que aparece acá, que es esta, suele ser una ecuación que se conoce como ecuación dependiente. Es más, es una ecuación dependiente, que es la misma que tenemos acá. Entonces, en este caso, si ustedes observan, nosotros tenemos dos incógnitas, que son F2 y F3. Para obtener F2 y F3, todo lo que vamos a hacer es plantear un sistema de ecuaciones, pero con la ecuación 2 y 3. En estos sistemas de ecuaciones, a menos que sea el último recurso que tenemos, vamos a tratar de evitar involucrar lo que sería la ecuación número 1. Entonces, una vez planteado esto, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a proponer la solución, pero la solución no puede ser de otra manera. Definitivamente va a ser resolver sistema de ecuaciones. Y en este caso, vamos a resolver un sistema de ecuaciones que vamos a plantear con la ecuación 2 y lo que va a ser la ecuación número 3. Para plantear ese sistema de ecuaciones, lo primero que nosotros deberíamos hacer es sacar la cuenta, porque ya nosotros tenemos, por ejemplo, 0,75 por F1, tendríamos ese valor, es decir, nosotros tenemos una ecuación que establece que es 0,75 por 995,02. Ese valor resultaba más 0,40 F2, resultaba ser igual a 0,60 F3. Entonces de acá vamos a despejar y vamos a colocar F3 y F2 en el mismo lado, es decir, nos va a quedar, por ejemplo, menos 0,40 F2 más 0,60 F3. Quiere decir que cambiamos a F2 para este lado y vamos a sacar la cuenta de 0,75 por 995,02, que en este caso nos va a dar un valor de 746,94 kilogramos. Para lo que sería la ecuación número 3, que nosotros tendríamos planteado 0,25 por 995,02 más, en este caso, 0,60 F2, que es igual a 0,40 F3, nosotros también tendríamos que despejar. Entonces tendríamos menos 0,60 F2 más 0,40 F3 va a ser igual a esta cantidad, que esta cantidad nos va a dar aproximadamente 248,98 kilogramos. Ahora, bien sea que planteemos la solución de este sistema de ecuaciones por eliminación, es decir, lo hagamos de manera manual, o bien sea que lo hagamos con una calculadora, vamos a llegar a la conclusión de que F2 va a tener un valor, en este caso, de 746,94 y que F3 va a tener un valor aproximado de 1742,94
746,86. Entonces vamos a tener F2, 746,94 kilogramos y F3, 1742,86 kilogramos. Entonces, siendo así y obteniendo ese valor, ya tendríamos nosotros casi solucionado el ejercicio. De hecho, la pregunta en el ejercicio era obtener el flujo número 2, pero no en masa, en volumen. Ahora, para finalizar, nosotros lo que podemos hacer es, nosotros cuando trazamos el diagrama de flujo, calculamos lo que es la densidad para la línea número 2. Aquí está, 952 kilogramos por metro cúbico. Entonces nosotros lo que podemos es nuevamente plantear la densidad en la línea número 2 debe ser igual a la masa sobre el volumen. En este caso nosotros lo que deseamos es volumen. Entonces vamos a tener que va a ser el volumen igual a la masa sobre la densidad de la línea número 2. La masa es el flujo másico, o sea lo que obtuvimos acá, que tiene un valor de 746,94 kilogramos. Sobre la línea número 2, que tiene un valor, la densidad de la línea número 2, perdón, que tiene un valor de 952 952 kilogramos sobre metro cúbico. Y obtendríamos que el volumen, vamos a colocar aquí volumen 2, el volumen 2 debe ser de 0,7846 metros cúbicos. Ahora, como el problema se nos planteó en galones, por ejemplo F1 se planteó en galones, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, podemos transformar ese flujo volumétrico que está en metro cúbico, lo podemos llevar a galones si nosotros lo deseamos. O sea, el volumen número 2 será 0,7846 metros cúbicos por 1 metro cúbico, en este caso iría abajo porque queremos simplificar los metros cúbicos, equivale a 246,17 galones. Y con esto obtendríamos 207,27 galones. Y este sería el flujo en la línea número 2, pero en vez de estar en masa, va a estar en volumen. De hecho, también lo pudimos llamar, por ejemplo, FB, de flujo volumétrico, flujo en volumen, igual a FM2 sobre la densidad 2. Y aquí tendríamos el flujo en la línea número 2, pero en volumen en este caso. Propiamente es un flujo de volumen solamente. No es exactamente un flujo, de hecho, porque para que sea un flujo debería estar dividido entre el tiempo, ¿no? Pero nosotros lo solemos llamar así.